que no falte un sueño que me ate a este mar de olvido que es vivir. Y si se me olvida en un instante, entonces te pido estar ahí. Yuyo y su música. Al cuarto hijo de don Ramón, doña Bertica, su esposa, le puso Arturo, nombre bastante raro para esas montañas, pero así lo llamó. Y como su hermano Juan, un año mayor que él, no podía decir Arturo, pues se quedó Yuyo. Doña Bertica sufrió mucho en ese parto, pues aquella noche cayó una tormenta tal que a don Ramón le fue imposible ir por la partera y atendió solo durante varias horas el nacimiento de su hijo. Yuyo a los 4 años no hablaba y caminaba como si se hubiera tomado 2 tragos de ron blanco, y como después de él le nacieron otros 4 hijos a doña Bertica, creció así, como por los laditos, sin saber bien nada. De a poquito se iba comiendo, por raticos caminaba y solo decía muy de vez en cuando algunas palabras. Y cuando más grande, los niños de por ahí le decían el bobo Yuyo. Don Ramón ni lo mandó a la escuela con sus hermanos para que nadie le dijera bobo y así protegerlo a él y a doña Bertica, que tanto quería a ese niño. Y ni modo, pues como eran 8 hijos, el Yuyo tenía que trabajar igual que todos. Por las mañanas oscuro todavía se iba con don Ramón a la parcela, cerca del páramo, donde tenían el cebollal más lindo de por ahí. A Yuyo le encantaba el olor a cebolla y siempre se sentaba al lado de su papá para ver el amanecer. En silencio veían todos los días el nacer del sol. Se sentían vivos y contentos. Bajaban y doña Bertica les daba un buen desayuno. Ya por la noche iban al cafetal a ver en qué estaban los hermanos. 2 cosas amaba Yuyo, la comida y su radio transistor. Se le había comprado a don Ramón en una feria del pueblo y fue el mejor regalo del mundo. Pero Yuyo detestaba una cosa, ordeñar a la Carmela, esa vaca rabona que tanto le sacaba la paciencia. Todos los días sus hermanos le preguntaban: ¿para dónde vas, Yuyo? A ordeñar la puta vaca. Todos reían menos él. Es que esa vaca brincaba. Además, tenía que lavarse varias veces las manos y luego esperar y esperar a que el ternero mamara y después, en una piedra bien dura, se sentaba a ordeñarla. Al principio se quedaba quieta, pero al ratico lo golpeaba con el rabo y Yuyo, con el radio amarrado en la cabeza, le cantaba las 2 o 3 groserías que se sabía. Doña Bertica, como quería a Yuyo, le daba siempre un poquito más de comida. Le consiguió ese trapo sucio para amarrarse el radio en la cabeza cuando ordeñaba a la Carmela y por la noche se sentaba con él a rezar. Le dijeron que la Virgen se lo había regalado a ella, que era un ángel en medio de la tormenta, que se había perdido y que a ella le había tocado cuidarlo. Por eso doña Bertica lo quería tanto. Tenía 2 mamás. Ella, que lo cuidaba en la tierra, y la Virgen, que lo cuidaba desde el cielo, y todas las noches se rendían cuentas y compartían al hijo amado. Con el tiempo los hermanos mayores se fueron de la vereda, unos a la ciudad, otros de soldados, y los 3 muchachas a servir a las casas de los ricos del pueblo. Don Ramón se quedó con Yuyo y doña Bertica. A la Carmela le habían nacido 2 terneras que don Ramón le regaló a Yuyo. Las ordeñaba ahora que son vacas, y con esa plata compran el poquito de comida para los 3, porque el cebollal se murió. Se murió ese verano tan fuerte que hace años acabó con todo. Por eso fue que don Ramón se metió en la política. Estaba solo y aburrido sin su cebollal. Por las tardecitas se llevaba al Yuyo a las reuniones y allá se sentaban a escuchar hasta tarde en la noche. Doña Bertica los recibía con una taza de agua panela. Rápidamente don Ramón se fue ganando el aprecio de toda la vereda y de otras que colindaban. Como había tenido ese poco de hijos, le fue fácil organizar a la gente que le obedecía. Venían de muchas partes y él aprendía eso de cómo vender mejor los productos y de cómo no dejarse robar en las pesas del café. Empezaron con una pelea no muy grande, pero sí muy importante para ellos: no aceptar los vales en cambio de café. Esos vales que solo se podían cambiar en la cooperativa de los mismos ricos. O nos pagan con plata o nos pagan con plata, decía bien duro don Ramón.
Y así fue que llegó a oídos de las autoridades que un comunista vivía en la vereda y que le decían cosas terribles de peleas a la gente. Se lo llevaron junto con otros después de la Semana Santa. Esperaron que pasaran las fiestas y ahí se lo llevaron. Yuyo se agarró a chillar como loco y doña Bertica lloraba despacito. Los policías golpearon a don Ramón y lo dejaron sangrando la nariz. Yuyo y doña Bertica se quedaron solitos en el rancho. Ella empezó a rezarle a la Virgen amiga de ella y a Yuyo puso el radio a todo volumen. Pero los vecinos no dijeron nada pensando en la tristeza tan grande del muchacho. El hijo policía de don Ramón lo fue a visitar al calabozo. Tenía sangre seca, pegada por todas partes, y llevaba 2 días sin comer, y se veía tan viejo que daba lástima. Lo llevó al cuartel y ahí lo lavaron y le dieron ropa limpia. Nunca desde ese día se volvió a recuperar don Ramón. Se envejeció como 100 años y ni la música del radio de Yuyo lo ponían contento. Yuyo se encargó del rancho, ordeñaba las vacas con la radio en la cabeza. Pasaba por el cafetal para ver cómo la roya lo acababa, y con la tristeza al hombro y la cantina en la mano, vendía de a poquitos la leche de las vacas. La gente de la vereda le compraba y le pagaba lo poquito que podía. La gente de la vereda con esa plática iba a la tienda y compraba sin hablar. Compraba arroz, frijoles y manteca. Llegaba a poner su radio y a que doña Bertica preparara la comida. El Yuyo solito, sin saber bien quién era, sin hablar y con su radio pegado en la cabeza con un trapo, trabajó para sostener a don Ramón y a doña Bertica por más de 2 años. Peleaba con las vacas, tan mañosas ellas, pero nunca dejó de traer la comida al rancho. Cuando don Ramón se enfermó, más de tristeza que de enfermedad, fue el Yuyo el que lo llevó al pueblo. Doña Bertica los vistió a los dos como si fuera domingo y los despachó en el jeep de las 6 de la mañana. Llegaron al hospital y como el Yuyo no hablaba, no lo dejaron entrar. Y ahí se quedó esperando hasta la tarde que salió don Ramón. Ni comió ni se movió, pero se puso a chillar cuando vio tan mal a su papá. Y así los despacharon, sin más ni más. Esa fue la última vez que don Ramón y el Yuyo fueron al pueblo. En el velorio de don Ramón se oía desde lejos el gemido de Yuyo. Lloraba desconsolado. Ni doña Bertica lo pudo calmar. Su hermano vestido de soldado llegó del pueblo al entierro, y más tarde llegaron los demás. Pero ni así se calmó Yuyo. Es que no podía creer que don Ramón estuviera en esa caja de madera con los ojos cerrados y sin hablar. Su hermano, el soldado, le trajo un paquete. Era un radio más grande y más bonito que el otro. Yuyo sonrió y lo prendió. Y eso, con esa música para baile, siguió llorando en el velorio de su padre hasta el amanecer.